¿Y si te dijera que el avión más eficiente del planeta no es el que más dinero genera? Suena contradictorio, pero es exactamente lo que está pasando ahora mismo en el mercado del largo radio. Por un lado tienes al Airbus A350, un avión que consume menos, vuela más lejos y que los pilotos y pasajeros adoran. Por otro lado tienes al Boeing 777X, caro, retrasado casi una década, rodeado de dudas técnicas. Y aún así, decenas de aerolíneas siguen esperándolo con pedidos firmados y depósitos pagados. ¿Por qué una compañía aérea pagaría de más, esperaría años y asumiría riesgo de certificación por un avión que, sobre el papel, es peor que su rival? La respuesta no tiene nada que ver con el consumo de combustible. Tiene que ver con algo mucho más grande. ¿Cómo gana dinero realmente una aerolínea cuando cada despegue puede valer millones de dólares? Quédate, porque cuando termines de ver esto no volverás a mirar una comparación de aviones de la misma manera. Y si te interesa la aviación comercial de verdad, sin marketing y con números, suscríbete, porque esto es solo el principio de la serie. El error que casi todos cometen. Empecemos por aclarar algo. El primer error que comete la mayoría de la gente al comparar estos dos aviones es pensar que el A350 no puede reemplazar al 777X porque sea inferior. Es justo lo contrario. El A350 es probablemente uno de los golpes más certeros que Airbus le ha dado a Boeing en toda su historia reciente. Nació en un momento muy concreto. A mediados de los 2000, las aerolíneas empezaron a pedir algo distinto. Aviones más ligeros, más limpios de operar y con costes por asiento más bajos. Airbus respondió con una fórmula que resultó ganadora. Fuselaje moderno, con enorme proporción de fibra de carbono, motores Rolls-Royce Trent XW, V diseñados específicamente para el avión, gran alcance y, esto es clave, una experiencia de cabina que el pasajero nota en el momento en que entra por la puerta. Menor ruido. Mayor humedad relativa en cabina. Altitud de cabina equivalente más baja, lo que se traduce en menos fatiga en vuelos de 12, 14 o 16 horas. Para una aerolínea, esto no es un capricho estético. Significa que puede cobrar tarifas premium más altas y llenar la clase ejecutiva con más facilidad. El producto se vende solo. Por eso, el A350 ha arrasado en pedidos. Por eso muchos analistas lo consideran el avión que rompió el dominio histórico de Boeing en el segmento de fuselaje ancho de largo alcance, un terreno que durante 30 años perteneció casi en exclusiva al 777 clásico y al 747. Pero aquí aparece el matiz que cambia toda la conversación. Ser el avión más eficiente no significa ser el avión correcto para todas las rutas. Y ahí es exactamente donde Boeing todavía conserva una carta que Airbus no ha podido igualar. El 777X no está jugando el mismo partido. Aquí es donde muchos análisis se equivocan de raíz. Tratan al 777X como si fuera simplemente el rival directo de la 350-1000. Como si ambos compitieran exactamente por el mismo cliente y la misma misión. No es así. Son dos apuestas de diseño completamente distintas. Airbus diseñó el A350 pensando en flexibilidad. Un avión capaz de operar bien en muchísimas rutas diferentes, con buen coste por asiento en escenarios variados, desde una ruta de nicho con demanda moderada hasta una ruta troncal saturada. Boeing, en cambio, diseñó el 777X pensando en algo mucho más agresivo, meter más pasajeros y más carga en los mercados donde cada vuelo tiene que exprimir el máximo valor posible. No es un avión pensado para ser versátil, es un avión pensado para dominar un tipo muy específico de ruta, y el dato técnico que lo resume todo. El 777-9 es sencillamente más grande que el A350-1000. Hablamos de una diferencia de entre 40 y 55 asientos adicionales según configuración, dependiendo de cómo cada aerolínea distribuya sus cabinas. En una ruta normal, con demanda moderada, esos asientos extra pueden no significar gran cosa, pero en una ruta saturada, con slots de aeropuerto limitados, con conexiones que tienen que encajar en ventanas horarias milimétricas y con demanda premium fuerte, esos mismos asientos se convierten en una mina de oro.
Piensa en corredores como Londres a Dubái, Doha a Nueva York, Singapur a Los Ángeles o Hong Kong a Londres. En estos mercados no siempre puedes simplemente añadir otro vuelo cuando la demanda crece. El aeropuerto no tiene hueco disponible. Las franjas horarias de despegue y aterrizaje ya están asignadas, muchas veces desde hace años, y conseguir una nueva no es cuestión de pedirla, es cuestión de comprarla, heredarla o esperar años en lista. Entonces la pregunta estratégica cambia por completo. Ya no es ¿qué avión consume menos combustible por asiento? La pregunta real que se hace un director de red de una aerolínea es ¿cuánto dinero puedo extraer de esta salida concreta, en este slot concreto que no voy a recuperar si lo desperdicio? Y ahí, el tamaño empieza a pesar tanto, o más, que la eficiencia por asiento. Slots. La palabra aburrida que mueve miles de millones. Vamos a detenernos en un concepto que suena burocrático pero que, en la práctica, decide pedidos de aviones por valor de miles de millones de dólares. Los slots aeroportuarios. Un slot es, en esencia, el permiso oficial para despegar o aterrizar en una franja horaria muy concreta, en un aeropuerto muy concreto, en aeropuertos con capacidad limitada. Londres Heathrow es el ejemplo de manual, pero también Nueva York, JFK, Tokio Haneda o Singapur Changi en determinadas franjas. Estos permisos son, literalmente, un activo financiero. Se compran, se venden, se heredan entre aerolíneas y en algunos casos han llegado a transaccionarse por decenas de millones de dólares por un solo par de slots. Ahora imagina la situación de una aerolínea que tiene demanda de sobra para llenar un avión más grande en una ruta concreta, pero que no puede conseguir un slot adicional para meter un segundo vuelo diario. Solo le queda una palanca disponible: hacer más grande el avión que ya tiene programado en ese slot. Esto explica, mejor que cualquier otro argumento técnico, por qué el 777X sigue vivo pese a casi una década de retrasos, cambios de calendario y broncas públicas con reguladores. No se trata solo de transportar gente de un punto A a un punto B. Se trata de transportar a la mayor cantidad posible de gente y carga dentro del mismo hueco aeroportuario, porque ese hueco no se puede duplicar a voluntad. Si una aerolínea llena su A350 con facilidad y todavía deja pasajeros en tierra por falta de asientos, un avión más grande en ese mismo slot puede generar ingresos adicionales significativos sin necesidad de conseguir ni un solo slot nuevo. Y si además ese avión más grande carga más peso y volumen de mercancía en la bodega, el negocio mejora todavía más. Porque en rutas de largo radio, la carga no es un extra menor ni un ingreso de propina. Puede ser literalmente la diferencia entre un vuelo que apenas cubre costes y un vuelo que deja un margen sólido. Por eso algunas aerolíneas miran a la A350 y piensan: excelente avión, uno de los mejores que existen. Y después miran al 777X y piensan: ¿esto puede generar más dinero exactamente donde yo necesito crecer? No es que una valoración anule a la otra, es que responden a preguntas distintas. El caso Emirates. ¿Por qué una aerolínea apuesta por el avión menos eficiente? Ninguna aerolínea del mundo ilustra mejor esta lógica que Emirates, así que vale la pena detenerse aquí con calma. El modelo de negocio de Emirates no se parece en nada al de una aerolínea de rutas punto a punto, tipo low cost, o incluso al de una aerolínea tradicional de tamaño medio. Emirates construyó, durante más de 3 décadas, un imperio basado en conectar continentes enteros a través de un único punto: Dubái. Su estrategia siempre fue la misma: llenar aviones enormes y convertir su hub en una máquina global de conexiones, moviendo pasajeros de Australia a Europa, de África a Asia, de América a Oriente Medio, todo pasando por el mismo aeropuerto. Por eso el A380 fue tan importante para ellos durante años, hasta el punto de ser prácticamente el único operador que mantuvo el programa con vida en su última década de producción. Por la misma razón, el 777 clásico se convirtió en el caballo de batalla absoluto de la flota Emirates, el avión que more volumen movía día tras día. Y por esa misma lógica, el 777X encaja de forma casi natural en su plan de futuro. Emirates no está esperando al 777X porque disfrute sufriendo retrasos de fabricación. De hecho, ha sido una de las voces más críticas públicamente con Boeing por el calendario incumplido.
Lo espera porque necesita de forma estructural un avión enorme, moderno, de solo 2 motores, capaz de heredar parte del trabajo que antes hacían los gigantes cuatrimotores como el 747 y el A380. Para una aerolínea con ese modelo de negocio, un avión más pequeño puede ser técnicamente más eficiente por asiento, sí, pero eso no resuelve el problema real que Emirates tiene sobre la mesa. Si la demanda está concentrada en un hub con capacidad aeroportuaria limitada, la capacidad del avión se convierte literalmente en poder de mercado. Y este es el punto que mucha gente pasa por alto cuando analiza estos pedidos. Emirates no compra aviones sueltos. Compra capacidad para alimentar un sistema completo de conexiones que ha tardado 30 años en construir. Cada avión más grande que entra en la flota no compite solo por pasajeros directos, Dubái destino. Compite por absorber más tráfico de conexión de decenas de rutas alimentadoras. El factor clima. Una variable clave. Existe otro factor importante que pocas veces se menciona: cómo se comportan los motores en condiciones extremas. Aerolíneas del Golfo han analizado especialmente el rendimiento de la 350-1000 y sus motores Trent XW V-97 bajo temperaturas superiores a 45 grados Celsius, presencia de arena y ciclos de operación muy intensos. En estas condiciones, el avión no opera como en las pruebas de laboratorio. El calor y la arena pueden aumentar las exigencias sobre los motores y generar más mantenimiento, lo que puede reducir parte de la ventaja de eficiencia teórica y aumentar los costes operativos. Esto no significa que el A350-1000 sea inseguro o un fracaso técnico. Simplemente cada aerolínea evalúa cómo se adapta un avión a su entorno específico, y este aspecto ha sido especialmente relevante para Emirates. El 777X tampoco está libre de riesgos, especialmente por los retrasos y ajustes de su nuevo motor GE E9X. Sin embargo, Boeing ofrece algo que Airbus no tiene actualmente: un avión gigante de 2 motores diseñado para ocupar el lugar de los grandes cuatrimotores del pasado. Para una aerolínea que necesita exactamente ese tipo de aeronave, esa característica puede justificar incluso esperar varios años. La carga. El negocio invisible que viaja bajo tus pies. Hay una ventaja del 777X que suele pasar desapercibida, pero que es muy importante para las aerolíneas: su capacidad de carga. En vuelos de largo alcance, la bodega puede generar ingresos considerables transportando productos electrónicos, medicamentos, piezas industriales, mercancía urgente y comercio electrónico. Un avión más grande puede ofrecer mayor espacio y capacidad de peso para carga, dependiendo de la ruta y la configuración de pasajeros. Esta fue una de las razones por las que el 777 clásico tuvo tanto éxito. No solo transportaba pasajeros, también generaba ingresos adicionales con la carga que viajaba debajo de ellos. En algunos vuelos, esa carga podía marcar la diferencia entre una operación apenas rentable y una realmente lucrativa. El 777X busca mantener y aumentar esta ventaja gracias a su diseño moderno. Por eso no es simplemente un avión de pasajeros, sino una herramienta para maximizar diferentes fuentes de ingresos en cada vuelo. El A350 destaca en consumo, alcance y confort, pero cuando se combinan pasajeros premium y carga de alto valor, el 777X puede ofrecer una ventaja importante: una mayor capacidad para generar ingresos por vuelo. Y para las aerolíneas, al final, los ingresos son los que mandan. El fantasma del 747. ¿Y por qué el tamaño nunca murió del todo? Para entender el 777X hay que mirar al Boeing 747, que durante más de 4 décadas fue el gran símbolo de los vuelos de largo alcance. Su enorme capacidad permitió transportar grandes cantidades de pasajeros entre continentes, pero su principal problema terminó siendo el coste. 4 motores significaban mayor consumo y mantenimiento, mientras que las aerolíneas empezaron a preferir aviones bimotores más pequeños que pudieran conectar ciudades directamente y con mayor frecuencia. El Airbus A380 sufrió un problema similar. Aunque era técnicamente impresionante, resultó ser demasiado grande para muchas rutas y llegó cuando el mercado ya estaba cambiando hacia aviones más eficientes y flexibles. Sin embargo, la necesidad de aviones muy grandes nunca desapareció completamente. Todavía existen rutas y aeropuertos donde la demanda justifica transportar enormes cantidades de pasajeros en un solo vuelo. La diferencia es que ahora las aerolíneas buscan esa misma capacidad, pero con solo 2 motores.
Y ahí es donde entra el 777X. Boeing intenta convertirlo en el heredero moderno de los grandes jumbos, ofreciendo una enorme capacidad sin regresar a los costes operativos de los antiguos aviones de 4 motores. El precio del retraso. ¿Por qué nadie cancela sus pedidos? Boeing ha pagado un precio enorme por desarrollar el 777X. El programa acumula casi una década de retrasos, cambios en el calendario de certificación y una fuerte presión regulatoria, especialmente después de los problemas del 737 MAX, que afectaron la reputación de Boeing en materia de ingeniería y certificación. Para las aerolíneas, estos retrasos tienen consecuencias reales. Si un avión tarda años más en llegar, deben mantener en servicio aeronaves antiguas y menos eficientes, modificar rutas y retrasar sus planes de crecimiento, aumentando los costes y afectando potencialmente sus ingresos. Entonces surge la pregunta: si el retraso es tan perjudicial, ¿por qué no cancelan sus pedidos y compran A350? La respuesta es que el sustituto perfecto del 777X no existe. Si una aerolínea necesita específicamente su tamaño, alcance y capacidad de carga, cambiar a un avión más pequeño puede reducir los costes por vuelo, pero también puede significar perder ingresos y capacidad en determinadas rutas. En otras palabras, el retraso duele, pero para algunas aerolíneas cancelar el 777X podría doler todavía más a largo plazo. La jugada a largo plazo y la carta que Airbus todavía no ha jugado. Las aerolíneas compran aviones pensando en los próximos 20 o 30 años, no solo en el corto plazo. Una aeronave de largo alcance afecta rutas, hangares, entrenamiento de pilotos y tripulación, repuestos y contratos de mantenimiento. Por eso, cambiar grandes pedidos no es tan sencillo como cambiar de teléfono. Para una aerolínea que ya utiliza la familia 777, pasar al 777X puede ser una evolución natural, aprovechando infraestructura, experiencia y conocimientos ya existentes, mientras obtiene más capacidad y tecnología. Airbus puede competir, y el A350 ya lo ha demostrado, pero la continuidad operativa sigue siendo una ventaja importante para Boeing. Al mismo tiempo, Airbus tiene una ventaja enorme. El A350 ya está volando y acumulando experiencia real, mientras el 777X continúa enfrentando retrasos de certificación y entregas. El A350-1000 y el A350-900 ya son opciones probadas para rutas de largo alcance, pero Airbus todavía podría tener una carta más. Un posible A350-2000, una versión alargada del A350 que se acercaría al tamaño del 777-9. La idea sería aumentar su capacidad manteniendo su eficiencia, pero hacerlo no sería sencillo. Más longitud significa más peso, estructura, empuje y posiblemente nuevos motores y certificaciones. Si Airbus lo estira demasiado, podría terminar perdiendo justamente la eficiencia que convirtió a la A350 en un éxito. Conclusión. La verdadera lección del cielo. El A350 es tan eficiente y exitoso que ha reducido considerablemente el espacio de Boeing en el mercado de largo alcance. Ha demostrado que muchas rutas no necesitan aviones gigantescos y que los bimotores eficientes son el futuro para gran parte de la aviación. Sin embargo, el 777X sigue teniendo un lugar porque existe un segmento específico que necesita más capacidad, mayor volumen de carga y muchos asientos en un solo vuelo. En rutas extremadamente congestionadas, donde cada slot aeroportuario es valioso y la demanda es suficiente para llenar un avión enorme, esa capacidad puede representar una ventaja económica importante. Por eso el A350 no puede reemplazar completamente al 777X. La aviación no premia simplemente al avión más eficiente, sino al que mejor se adapta a la misión de cada aerolínea. Para muchas rutas, el A350 es la opción ideal. Pero para las rutas más densas y competitivas, el 777X ofrece una combinación de tamaño y capacidad que actualmente ningún otro avión iguala exactamente.